es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Estamos entonces, hermanos, en el capítulo número 10. Bueno, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta reunión. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 10 del Evangelio de Marcos. Espero a ver si lo terminamos el día de hoy, porque ya llevamos 6 sesiones con este capítulo, pero es interesante lo que hemos visto porque hay muchas enseñanzas que el Señor dejó ahí en este capítulo y se las dio a los discípulos, pero obviamente que tienen alcance hasta para nuestras vidas. Recordemos que en la última reunión vimos que los discípulos estaban preocupados y qué iba a pasar en el reino y les afectaba a ellos o estaban con la intención de quedarse en algunas posiciones. Y habíamos visto que Jacobo y Juan querían las dos posiciones más importantes, las de honor, que eran estar uno a la derecha del Señor y el otro a la izquierda. Y el Señor les dijo que no sabían lo que estaban pidiendo. Y definitivamente cuando ya termina de ver la historia esta, se da cuenta de que el Señor con toda razón les dijo que no sabían lo que estaban pidiendo, porque vamos a ver qué era lo que realmente ellos ignoraron, y aunque dijeron que sí podían tomar de la copa del Señor y pasar por el bautismo del Señor, ellos no estaban enterados a qué se refería eso. Entonces dice el versículo 39, aquí es donde ellos le responden al Señor, cuando el Señor les pregunta que si ellos pueden tomar de la misma copa de Él y ser bautizados con el mismo bautismo que Él había sido bautizado. Entonces ellos dijeron estas palabras: podemos. O sea, mire con qué seguridad lo dicen, sin saber a qué se está refiriendo el Señor. Y muchas veces nosotros así hacemos nuestras oraciones al Señor, pidiendo cosas que de veras no sabemos cuál va a ser las consecuencias de lo que estamos pidiendo. Entonces Jesús les dijo, en respuesta a esas palabras de ellos que dijeron que sí podían, Él les dice a la verdad. O sea, de verdad, del vaso que yo bebo, ustedes van a beber. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. La respuesta de ellos o la reacción de ellos es impresionante, fíjese, porque ellos asumen que la respuesta del Señor es confirmando el aspecto de que Jacob y Juan habían pedido estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y no solo ellos, porque los otros discípulos querían también lo mismo. Pero aquí vamos a ver que hay una participación que el Señor habla de una vergüenza, pero ya vamos a ver a qué se refiere. Dice: esta participación en la vergüenza de Jesús marcó a la iglesia primitiva y era evidencia de su compromiso y fuerza. Más adelante vamos a tener esta experiencia que tuvieron los apóstoles en Hechos 5:41, y que dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, aquí se está cumpliendo en parte lo que ellos habían pedido al Señor unos días antes, y ellos no se imaginaban que ese bautismo de sufrimiento, Señor, a los poquitos días ellos lo iban a estar experimentando. Pero ya después de haber pasado por el aposento alto y haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, ellos pudieron experimentar
este encarcelamiento a que fueron sometidos, y dice que salieron de la presencia del concilio, salieron gozosos. Es algo contradictorio en la vida natural de las personas, porque cuando uno está en la cárcel no va a salir uno gozoso, pero ellos salen gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, claro es, del nombre del Señor. Entonces eso nos enseña que nosotros cuando sufrimos por causa del Señor, en lugar de estar tristes, debiéramos de estar gozosos, porque esa fue la experiencia de los discípulos. Entonces, no es que los discípulos se regocijaran en la misma vergüenza, porque Jesús no se regocijó él mismo en la vergüenza. Y vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 12, ahí vamos a entender esta parte de la vergüenza. Dice, pero ellos se regocijaron en identificarse con Jesús. En este caso de los discípulos, se regocijaron de identificarse con Jesús y gustosamente padecieron la vergüenza que tuvieron que pasar, la vergüenza de ser encarcelados. Entonces veamos en detalle que dice Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Aquí me quiero detener un poquito y quiero que ustedes participen. ¿A qué se refiere cuando dice que el Señor, puesto los ojos en el Señor Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe? Pero dice que Él, o sea, el Señor, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿A qué se refiere ese gozo puesto delante de Él si está en la cruz, si estaba pasando por la cruz? ¿Será que es agradable una muerte por la cruz? ¿A qué se está refiriendo entonces? Porque este contexto nos va a aclarar esta parte del Evangelio. ¿Qué creen ustedes? ¿A qué creen ustedes que se refiere este pasaje con el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz? ¿Por qué el Señor estaba gozoso? ¿O tenía Porque gozo? estaba terminando de cumplir el mandato de su padre. Me parece bien, pero hay algo más. ¿Quién más quiere opinar? Dice que habla por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El gozo. ¿Sí? Él iba a redimir a su pueblo con su muerte. También tiene razón. Pero el gozo que está experimentando el Señor es el gozo de la obediencia de la voluntad del Padre. O sea, en este momento, Él está llevando o estaba consumando la plena voluntad de Dios cuando estableció que Él debía de ir a la cruz, debía sufrir en la cruz, por supuesto, y el objetivo de sufrir en la cruz era por la redención que iba a otorgar al mundo entero, todos aquellos que creyéramos en Él. ¿Verdad? Eso era, digamos, el resultado de haber hecho la voluntad del Padre, de haber obedecido ese mandato que no fue nada fácil para Él. Entonces dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí ya entendemos por qué el Señor les dijo a Jacobo y a Juan que las posiciones que ellos estaban pidiendo, de que uno estuviera a su derecha y otro a su izquierda, el Señor les dijo que esos lugares estaban reservados para ciertas personas. Y el Señor no les aclaró ahí en ese pasaje que quiénes iban a estar a la derecha y a la izquierda. A la derecha de Dios estaba el Señor. O sea, a la derecha de Dios Padre estaba Cristo. ¿Quién está a la izquierda del Señor, de Dios? ¿Quién creen ustedes que está a la izquierda? ¿No? ¿Sí, hermana Termita? La tercera persona, el Espíritu Santo, ¿no? Correcto. Sería el Espíritu Santo, hermano. Correcto, Jessy. Sí, también igual que hermano Raulito, tienen toda la razón. O sea, está la Trinidad ahí representada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Ahora, cuando Jacobo y Juan están pidiendo la posición de la derecha y la izquierda, el Señor les dijo que no sabían lo que estaban pidiendo, porque obviamente en ese punto, en ese lugar, los que están es el Dios Trino. O sea, ahí no es el lugar para los apóstoles. Sin embargo, en su mente humana, ellos pensaban que podían pedir esas posiciones. Entonces dice el 40, pero el sentaros a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. O sea, cuando ellos están pidiendo esas posiciones, el Señor les aclara aquí en el versículo 40 que sentarse a la derecha y a su izquierda no es de él darlo, porque esos lugares son para quienes está preparado, y quienes están preparados es obviamente el Dios Trino, ¿verdad? Nadie más puede estar en esa posición de donde está el Dios Padre, pues eso es algo reservado para Dios mismo. Entonces dice el 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué se enojaron los 10 contra Jacobo y Juan si ellos estaban pidiendo las posiciones de la derecha y la izquierda? No cabe duda que también los 10 están actuando en una forma muy humana, muy carnal, porque ellos también querían esas posiciones. Y cuando ven que Jacobo y Juan se les adelantan, ellos piensan que están perdiendo esas posiciones de honor, los cuales no eran ni para ninguno de los 12, ¿verdad? Sin embargo, ellos están debatiendo sobre eso, y recordemos que el Señor está yendo a la cruz. O sea, no era el momento de estar pidiendo lugares de privilegio, lugares importantes, cuando el Señor está sufriendo ya la angustia de su muerte, porque ya Él les ha comentado que Él va para Jerusalén para ser crucificado. Quizás cuando Jesús dijo esto, una gran sonrisa apareció sobre el rostro de Jacobo y Juan, creyendo que el Señor les estaba respondiendo afirmativamente que les iba a dar esas posiciones. No estaban entendiendo. Ellos pensaron que habían obtenido algo. Y también los otros discípulos, cuando lo oyeron, o sea, los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Sin embargo, es dudoso de que Jesús sonriera, porque él sabía de que se trataba del bautismo en que ellos habían pedido. Eso se estaba tratando del bautismo que ellos habían pedido. Él sabía que este era un bautismo de padecimiento. O sea, están pidiendo al Señor padecer, sufrir, pero no lo han entendido. Se enfadaron los 10 porque ellos deseaban las posiciones también más honorables. Por eso el Señor les tuvo que enseñar otro principio. Aquí les marqué en amarillo, con fondo amarillo, para que le pongamos atención a este otro principio. Y ya vamos a ver cuál es ese principio. Porque el método que este mundo usa no es el método de Dios. O sea, ellos estaban buscando posiciones de honor, posiciones importantes, estar por encima de los demás. Eso era lo que quería Jacobo y Juan, pero también los 10 querían eso mismo. Y entonces el Señor les va a aclarar y les va a dar ese principio. Entonces, ante esa discusión, el Señor llama a los discípulos. Dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, o sea, como que se los llevó a un lugar un poco más reservado, aunque ya los había apartado de la multitud, pero quizás la gente se había acercado nuevamente, y entonces los toma y los lleva un poco más retirado donde está toda la gente. Y les dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Esto es lo que sucede en el mundo, en el reino terrenal. Pero en el reino espiritual, el orden es a la inversa. El método de Dios consiste en tomar a aquellos que son humildes y se hacen a sí mismos pequeños, sirviendo a los demás. Y entonces Él les coloca como líderes. El que es importante debe ser el siervo de todos, el servidor de todos.
Después Jesús expuso la clave de este evangelio, o sea, este otro principio. El Señor nos deja que ellos debatan, que ellos pidan, que ellos soliciten, que opinen, pero finalmente Él les va a aclarar, aunque ya aquí les está diciendo que en el mundo así es. Las personas buscan las mejores posiciones, no para servir, sino para ser servidos. Pero en el reino de Dios, el más grande es el más pequeño. Y el más pequeño es el que tiene que servir. O sea, en este caso, los discípulos tenían que ser, si querían ser grandes, tenían que ser servidores de todos. Su deseo por posición y estatus mostraba que ellos no conocían todavía la naturaleza de Jesús con respecto al liderazgo y al poder. Entonces, en el versículo 43, Él les dice claramente, y aquí está el principio, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ese es el principio para nosotros, hermanos. Un principio bíblico que nosotros debemos de tomarlo en cuenta, porque hemos estado platicando de que a todos siempre nos llama la atención las mejores posiciones. Pero si queremos las mejores posiciones, debemos de ser los que sirvamos a los demás. Si no estamos dispuestos a servir a los demás, no podemos ostentar una posición de esta categoría, porque el grande es el que más sirve, no es el que más servido es. Entonces, en la comunidad del reino, el estatus, el dinero y la popularidad no son requisitos previos al liderazgo. En la comunidad del reino, ahí no sirve para nada el estatus que uno tenga, ni dinero, ni lo popular que uno sea. El servicio humilde es el más grande y es único, y más grande y único requisito, como es demostrado por el propio ministerio de Jesús. El verdadero ministerio es hecho para el beneficio de aquellos a quienes se les ministró, no para beneficio del ministro. Esta es una de las grandes declaraciones que Jesús hizo de sí mismo y de su ministerio. Y entonces él sigue aclarando este tema y les dice de la siguiente manera: y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Me imagino la cara de asombro que han de haber puesto Jacobo y Juan y los demás discípulos cuando el Señor les declara enfáticamente que el que quiera ser el primero tiene que ser el siervo de todos, servirlos a todos. Y obviamente nadie de ellos estaba dispuesto en ese momento a ser el servidor de todos. Pero el Señor va a seguir con este tema y les va a declarar con más detalle acerca de lo que es el servicio del que quiera ser el más grande. Jesús preguntó qué querían y ellos expresan su deseo de alcanzar una posición eminente. Jesús tiene que corregir esta idea equivocada del gobierno y autoridad dada por el Señor, pues habían sido llamados para servir, no para engrandecerse. Mire qué contradictorio es que hoy en la mayoría de iglesias esto no se está cumpliendo. Esto no se está llevando a cabo. En la mayoría de iglesias, el pastor es el más grande, es el que menos sirve. Y el Señor aquí está diciendo que el más grande tiene que servir a todos. Si se quiere ser grande en el reino de Dios, hay que servir a todos. El servicio no es para que uno se engrandezca, sino que es para engrandecer a Dios, engrandecer el nombre del Señor. Estar al lado del rey da reconocimiento, porque al ver al rey todos ven a los que están más cerca rodeándole, pensando en los que querían el lugar de la derecha y la izquierda. En iglesias locales se ha visto personas procurando ser reconocidas por los dones que Dios les ha dado y sirven, entre comillas, para ser vistos, para ser reconocidos. Ese es el concepto que hoy se tiene modernamente en nuestras iglesias.
casi en la mayoría, cuando es todo lo contrario. Todos somos tentados de una u otra forma en este sentido, porque queremos ser reconocidos, queremos ver que las personas nos vean a nosotros y que nos feliciten y que nos den ese reconocimiento que nosotros esperamos. Entonces el 45, siguiendo el mismo tema, el Señor le dice, porque el Hijo del Hombre, o sea, siendo él mismo, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, no solo vino a servir, sino que vino a rescatar a todas las personas que crean en él por medio de la redención que él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Todos sabemos que redimir quiere decir comprar. Entonces, el Señor, con su muerte, con su servicio, nos compró a nosotros. Quiere decir que nosotros valemos lo que vale la sangre de Cristo, pero no nos redimió para que nosotros seamos servidores, para que nosotros seamos que nos aprovechamos de los demás, sino que para ser servidores, no para ser servidos, sino para ser servidores. En la iglesia del Señor somos llamados para servir, no para engrandecernos, buscando ostentamiento o una posición de especial autoridad, como suelen hacer los que se enseñorean de las naciones, oprimiendo a los que están bajo su autoridad. La metáfora del rescate resume el propósito por la cual Jesús dio su vida. O sea, no solamente sirvió a todos, porque recordémonos que en una ocasión, ya un día antes de ir él a la cruz, él tomó, dice, un lebrío, que es una palangana, tomó una toalla y se arrodilló y a los pies de los discípulos y les lavó los pies. O sea, se humilló, los sirvió, les dio una cátedra de humildad, de servicio, y lo hizo él. Entonces, esta metáfora, el rescate, resume el propósito por la cual Jesús dio su vida y define la expresión entera en su servicio. La noción persistente detrás de la metáfora es aquella de liberación por medio de la compra, de una compra, o sea, la redención, ya sea un prisionero de guerra, ya sea un esclavo o una vida fortuita, los cuales son los objetos a ser liberados. Y ese fue el propósito del Señor, de venir, no solamente servir, sino que morir por los que él iba a salvar. Entonces, nos salvó por medio de su sangre. Lo hizo en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre, dándonos un valor especial a cada uno de nosotros porque valemos lo que vale la sangre de Cristo. Entonces dice el versículo 46. Entonces, como iban caminando, se recuerda que ellos habían estado en Perea. De Perea bajaban para Jerusalén. Pero entre Perea y Jerusalén tenían que pasar por Jericó. Y usted dice, vinieron a Jericó. Pero dice, y al salir de Jericó, entraron y salieron. Vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, dice, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bartimeo no es el nombre de esta persona. Esta palabra Bartimeo es una palabra compuesta. La primera parte es Bar, que quiere decir hijo de, y Timeo, el nombre del padre. Entonces, este quiere decir, Bartimeo es el hijo de Timeo. Y aquí está aclarado, hijo de Timeo. Entonces, ellos entraron a Jericó y al salir con sus discípulos y un montón de gente, en el camino estaba Bartimeo y estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Y aquí viene una historia bien importante y muy interesante, porque de acuerdo a las escrituras, Marcos, en este caso, va a relatar el último milagro que el Señor hizo antes de ir a la cruz. El último milagro de sanidad.
que él hizo antes de ir a la cruz. Dice, ahora llega a Jericó. Jericó estaba a unos 25 kilómetros de Jerusalén. Quiere decir que el Señor ya está cerca de Jerusalén, está a 25 kilómetros. Y ahí tuvo lugar un incidente que por su interés el evangelista lo ha recogido en su relato. Y vamos a ver aspectos de Jericó, porque en aquel tiempo habían dos ciudades llamadas Jericó, la nueva Jericó y la antigua Jericó. Y eso causa confusión y algunas personas creen que hay contradicción en la Biblia, porque uno de los evangelistas habla de una Jericó y el otro habla de la otra Jericó. En este caso dice entrar y salir de Jericó. Pareciera que fuera la misma ciudad, pero no. Dice, en aquel momento había dos ciudades que se llamaban Jericó. Por un lado estaban las ruinas de la antigua ciudad de la que nos habla el Antiguo Testamento en Josué capítulo número 6, y que fue destruida por Josué, la Jericó antigua. Esta Jericó antigua fue destruida por Josué. Pero luego aparece la nueva Jericó que fue construida por Herodes. Entonces, una estaba a la par de la otra. Entre las dos Jericós estaba Bartimeo. Dice, por lo tanto, puede que cada uno de los evangelistas, tanto Marcos y Lucas, hayan tomado como punto de referencia una Jericó diferente. Diferente, y dado que ambas estaban como a 1,5 kilómetros de distancia entre sí, estaban muy cerca, deberíamos entender que Bartimeo se encontraba en algún punto intermedio del camino entre las dos Jericós. Ahí estaba Bartimeo. Aquí tenemos la ciudad de Jericó. Si ustedes miran en este mapa, aquí está la ciudad de Jericó y aquí está Jerusalén. Desde Jericó para Jerusalén, ya solo le faltaba al Señor 25 kilómetros para llegar. Pero aquí se va a detener, no solamente por este milagro de sanidad que va a hacer, sino por otras actividades que las vamos a ver. Pero ya estaba cerca. Él venía de Perea. De Perea había venido de Decápolis. De Decápolis había estado en Emaús. Entonces él viene haciendo un recorrido por toda esta parte y ya ahorita está entrando a la región de Judea, en donde estaba Jerusalén. Y ahí estaba Jericó. Le dice, este es el último milagro de sanidad que Marcos registra en su evangelio y sirve de conclusión a toda la sección que venimos estudiando. Te dice, el ciego Bartimeo era un hombre persistente, con mucha determinación. Las personas intentaban callarlo, pero no pudieron porque él en realidad quería un toque de parte de Jesús. La persistencia y naturaleza enérgica de la oración de Bartimeo es un buen ejemplo de oración. O sea, Bartimeo nos va a dar una lección de la forma en que debemos de orar. Para orar nosotros debemos ser persistentes, debemos de tener persistencia, debemos de tener determinación y no cesar en orar, en clamar, en suplicarle al Señor, en pedirle. Recuerden que hubo una viuda del capítulo 18 del Evangelio de Lucas, que dice que esa viuda fue en busca del juez para que le hiciera justicia. Y estuvo rogándole y clamándole al juez para que le hiciera justicia. Y vuelta que daba el juez era vuelta que daba ella. El juez se iba a comer y ella lo esperaba. Cuando el juez regresaba a su lugar de trabajo, ella ahí estaba clamándole y pidiéndole. Fue una mujer persistente, al punto que el juez dijo, no vaya a ser que esta mujer me saque de mis cabales y entonces le voy a hacer justicia. Y entonces ahí está también otro ejemplo de la forma en que debemos de orar. Ser persistentes. La persistencia y naturaleza enérgica de la oración de Bartimeo es un muy buen ejemplo de oración. Él no fue desanimado debido a que nadie le condujo a Jesús.
Aquellos que le dijeron que se mantuviera alejado, no le pudieron desanimar. Mire, este hombre estaba bien decidido a conseguir de parte del Señor lo que él necesitaba. La gente se le opuso, la gente lo criticó, la gente le dijo que se callara, que dejara de estar gritando. La gente hizo todo lo que pudo para que Bartimeo dejara de interrumpir al Señor. Pero fíjense que Spurgeon nos dice esto: toma las puertas del cielo y sacúdelas con vehemencia, como si las sacaras o derribaras barra a barra, de pie en la puerta de la misericordia, y no tomes negativas. Toca y toca y toca de nuevo, como si sacudiera las mismas esferas, pero para que obtengas respuesta a tu clamor. El reino del cielo sufre violencia y los violentos son los que lo poseen. Las oraciones frías jamás se ganan el oído de Dios. Ponte de rodillas con todas tus fuerzas. ¿Para qué? Si quieres lanzar las flechas lo más alto que puedas al cielo. Es un pensamiento de Charles Spurgeon. Pero miren qué interesante con respecto a la oración. Dice que hay que sacudir las puertas del cielo con vehemencia, como si se sacaran las barras y derribáramos la barra a barra, y estando de pie en la puerta, no cesar de pedir la misericordia y estar tocando y tocando y tocando, como que si estuvieran sacudiendo las esferas hasta obtener la respuesta a la oración. Cuando él dice, ten misericordia de mí, Bartimeo lo que está haciendo, dice, el hombre ciego sabía lo que él necesitaba, lo que necesitaba de Jesús. Y lo que él menciona que necesita de Jesús, curiosamente, él no pide en ese momento que está clamando, no pide por la sanidad. Él lo que está pidiendo es misericordia. Pero era ciego, estaba pidiendo limosna, está gritando y le está diciendo al Señor que tenga misericordia de él. Pero él realmente lo que necesita es la sanidad de sus ojos, que vuelva a ver. Él no está pidiendo que le den una limosna, él no está pidiendo que le regalen algo, él está pidiendo misericordia. Él no vino pensando que Dios le debía. Todo lo que quería era que de Jesús era misericordia. Dice, y oyendo que era Jesús, Bartimeo, que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, aquí está lo que nos cuenta Marcos de la experiencia que él tuvo de lo que hizo Bartimeo. Y mire, este fue el clamor de Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta expresión la repitió una vez, 2 veces, 10 veces, 50 veces, y no iba a cesar de decirle al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba resuelto, estaba decidido a que el Señor lo escuchara, y aunque era ciego y no sabía en qué punto el Señor estaba, la ceguera no le impidió clamar al Señor. Era una oportunidad única que él tenía para que Jesús, porque Jesús nunca más iba a volver a pasar por ahí. Era la última vez que el Señor iba a pasar. Y probablemente, y seguro, Bartimeo no sabía eso, que el Señor ya no iba a volver a pasar. Era su única oportunidad. Tenía que clamar a voz en cuello hasta que Jesús lo escuchara. No le importó los gritos de la gente que lo llegaba a callar. Él siguió clamando y clamando. Y cuántas oportunidades irrepetibles pierde la gente de nuestro tiempo para acercarse y conocer a Jesús. Miren, ven pasar al Señor Jesús, ven y oyen los mensajes que el Señor prepara para la gente del mundo, y la gente no se percata, y el Señor pasa, y lo grave es que va a llegar un momento que ya no va a volver a pasar, y se van a perder la única oportunidad que han tenido en su vida. Bartimeo no era así. Bartimeo, con una actitud decidida y vigorosa, no dejó de dar voces.
hasta que consiguió que Jesús le atendiera. Y así ocurre con mucha frecuencia. Las personas que no esperaríamos en los lugares menos indicados son precisamente aquellas que actúan movidas por un fuerte deseo de conocer a Jesús. No estaba Bartimeo a la sombra de un árbol, no estaba en un lugar muy confortable, no estaba disfrutando de un paisaje. Él estaba en la calle, en el camino, esperando a ver si alguna gente le daba alguna limosna. Estaba mendigando, pero cuando oye que viene Jesús, su actitud cambia, sus pensamientos cambian, y ahora él ve la oportunidad de su vida. Cuando él dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice así pues: un mendigo ciego de la ciudad maldita y despreciada de Jericó, porque esa ciudad había sido maldecida. Si usted lee Josué capítulo 6, se había maldecido esa ciudad. Y ahí estaba este hombre en esa ciudad despreciada de Jericó. Estaba tal vez no en un lugar interesantísimo, porque estaba en un lugar de maldición, pero había llegado a una comprensión más exacta y más profunda de la persona y la obra de Jesús que los eruditos rabinos de Jerusalén. O sea, Bartimeo tuvo más luz que los propios rabinos de Jerusalén. Bartimeo, siendo ciego, pudo ver a Jesús y vio en él que él era el hijo de David, que él era Jesús el Salvador, que era el hijo de Dios, siendo ciegos. Pero los que veían, los rabinos, en ningún momento se dieron por enterados de que el hombre que ellos iban a matar era a Dios mismo, al Señor mismo. Qué paradoja, ¿eh? Un ciego que puede ver espiritualmente y rabinos que pueden ver físicamente, pero que son ciegos espirituales. Mientras Israel era ciego a la presencia del Mesías, entre ellos un judío ciego lograba percibirlo con toda claridad. Obviamente que en el fondo del alma de este hombre, si bien es cierto que él necesitaba la recuperación de la vista, él necesitaba más que la recuperación de la vista. Él necesitaba ser salvo y él lo estaba entendiendo, y por eso él está persistente en clamar al Señor. Notemos también que el ciego no solo veía a Jesús como el hombre de Nazaret, sino que lo reconoció como el hijo de David. Bartimeo entendió que Jesús era el verdadero hijo de Dios. Mire, Bartimeo entendió que Jesús era el verdadero hijo de Dios. Un ciego mendigando en la calle, en el camino, un don nadie, pero que entiende que el hombre que está pasando ahí es el verdadero hijo de Dios. Mientras que los sacerdotes y los rabinos y toda esa gente no lo pudieron ver así. El rey tan largamente esperado por Israel, el Salvador del mundo, así lo percibió Bartimeo, porque le dice: Jesús, hijo de David, está reconociendo la realeza del Señor. Bueno, siguiendo con el versículo 48 nos dice: y muchos, aquí están, miren, muchos le reprendían en lugar de apoyarlo, en lugar de compadecerse de él, porque era un ciego mendigo que llevaba una vida miserable, que no tenía ni para comer, y en lugar de llevarlo al Señor, lo que hacían era reprenderlo. Y es lo que hacen los religiosos con aquellas personas que están clamando por misericordia, Señor. Reprenden a las personas que necesitan ser ayudadas. Le reprendían para que él se callara, pero él clamaba mucho más. Y vuelve a repetir que era lo que él clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, Bartimeo no tiene ningún empacho, no tiene ningún temor en reconocer públicamente que el hombre que está pasando ahí, Jesús, es hijo de David. Esto podía haber despertado el celo de las autoridades de Israel cuando oían que este hombre le estaba diciendo que Jesús
era de la descendencia de David, que era el rey, que le correspondía esa posición. Y los rabinos y toda esta gente igualmente podían haber tomado alguna actitud muy fuerte en contra de él, pero él insiste y le dice: hijo de David, ten misericordia de mí. No sabemos con exactitud por qué la multitud hizo esto, de reprenderlo. Tal vez para ellos un ciego no tenía ninguna importancia, y además su forma de gritar y llamar la atención no estaban en consonancia con la dignidad de la persona de Jesús. Tal vez por eso reprendieron a Bartimeo. Pero también pudo ser, o quizás tenían prisa por llegar a Jerusalén para establecer a Jesús como rey y no querían que aquel mendigo les retrasara en su objetivo. Porque recuérdense que ellos creían que el Señor iba a tomar posición del reino terrenal al llegar a Jerusalén. Entonces ellos querían llegar lo más rápido posible a Jerusalén porque esperaban que se les nombraran con las mejores posiciones. Entonces, por eso quizás estaban reprendiendo a Bartimeo para que no los retrasara. Pero una tercera razón pudo haber sido que su forma de dirigirse a Jesús como el hijo de David, lo que estaba haciendo Bartimeo, no gustaba nada a los dirigentes religiosos, ni tampoco habría sido bien interpretado por los romanos. Tal vez las multitudes que le seguían pensaron que aquello podría frustrar los planes mesiánicos que ellos se habían formado en cuanto a Jesús. Andaban totalmente fuera de foco. Lo cierto es que cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, siempre va a haber oposición. Siempre. Eso ha sido una historia que se ha repetido a través de los tiempos. A veces será el diablo quien nos querrá hacer creer que nosotros no somos importantes para Dios y que no debemos pensar que Él nos va a prestar la menor atención. O sea, el diablo es el más interesado en que nosotros no oremos, que nosotros no clamemos al Señor, porque no le conviene a Él. Y entonces nos mete ideas de que Dios no nos va a oír, no nos va a prestar atención, que quiénes somos nosotros para llamar la atención del Señor. Y empieza a desanimarnos y empezamos a cuestionar y a dudar si verdaderamente el Señor oye nuestra oración. Otras veces nos hará ver que Dios tiene cosas mucho más importantes en las que pensar que en nuestras pequeñas necesidades. Satanás prueba de todas formas, queriendo desanimarnos, haciéndonos ver que Dios debe estar ocupado en muchas cosas más importantes que en nuestras propias necesidades. Pero también puede ser en otras ocasiones, puede ser una persona quien nos bloquee el acceso a Cristo. O sea, ya no el diablo, sino una persona nos puede bloquear el acceso a Cristo. Bien puede ser un amigo, puede ser la misma familia la que nos esté bloqueando, puede ser la sociedad, pueden ser otros los que nos intentarán desanimar diciéndonos que es muy pronto o que es muy tarde, que ya no es hora de estar pidiéndole al Señor para tomar una decisión de seguir a Jesús, o que vamos muy deprisa o muy lejos o muy despacio. O sea, puede haber una serie de argumentos para desanimarnos. Pero lo cierto es que Bartimeo nos enseña que ser persistente vamos a conseguir los resultados y que el Señor escuche nuestra oración y nos responda. Entonces, mire, después de que la gente reprendió al ciego fuertemente y que el ciego no cesó de clamar y de pedirle al Señor misericordia, vemos cómo ese ciego logró detener al Jesús. Lo hizo que se detuviera en su camino. El ciego Bartimeo, el hombre despreciable, el mendigo, por el que no daban ni un centavo, logró detener a Jesús. Dice el 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole. Yo me pregunto, ¿qué cara pondrían los discípulos y la gente que le había reprendido fuertemente al ciego? Y ahora el Señor les dice que vayan a llamarlo. Se han de haber sentido por lo menos avergonzados, ¿verdad? Porque ellos estaban tratando de que el Señor siguiera su camino y que no le prestara atención al ciego, pero el Señor se detiene
el ciego lo logra detener. Y entonces dice que lo llamen. Y cuando fueron a llamar al ciego, le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Mire, tres aspectos importantes. Confianza, levantarse, porque Él nos llama. Esto es lo que el Señor hace con nosotros cuando clamamos. Nosotros vamos a tener esa confianza, Él va a poner esa confianza en nosotros. Nos vamos a levantar porque Él nos está llamando. ¿Para qué nos está llamando? Para salvarnos, principalmente. Para responder a nuestras necesidades. Para darnos aquello que necesitamos. ¿Pasaría de largo el maestro? Obviamente no. ¿Haría oídos sordos al clamor de Bartimeo? Obviamente no. Por supuesto que no. Él había venido a dar su vida en rescate por muchos y no pasaría de largo frente a este que suplicaba desde lo profundo de su corazón. El Señor se conmovía ante la necesidad y la miseria que el pecado ha introducido en este mundo. La gente del mundo hoy necesita urgentemente a Jesucristo, pero hay que clamar al Dios verdadero. No hay que clamar a las imágenes que no oyen, que no hablan, que no sienten, que no pueden hacer absolutamente nada, que son producto de que el hombre ha tallado un trozo de madera y ha hecho una imagen donde la gente se postra delante de esa imagen, y eso es del desagrado del Señor. El Señor aborrece la idolatría. Él quiere que se clame a Él, no a una imagen ni a ninguna persona más. En medio de aquella situación, Jesús lograba distinguir perfectamente entre las voces de la multitud de curiosos que le acompañaban y la de aquel hombre. Si iban miles de gentes acompañando al Señor y todos iban hablando, ¿cómo es que el Señor logra oír la voz de Bartimeo entre tantos miles de voces que van hablando ahí detrás del Señor? Es que el Señor no oye esas voces. El Señor oye la voz de aquel que clama a Él, de aquel que está suplicando misericordia. Que aunque ciego, tenía un conocimiento auténtico de la persona de Jesús y tenía una fe inquebrantable en Él. Nada lo iba a detener. Y eso lo demostró, que no cesó de clamar. Ahora va a estar frente al Señor. Así que el Señor mandó llamarle y de repente la actitud de la gente cambió por completo. Le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Qué contradictoria es la gente, ¿va? Hacía un momento le estaban mandando callar y acto seguido le animan a que vaya a Jesús porque seguro que le va a sanar. ¿Por qué no le animaron desde el principio? ¿Por qué no hicieron eso desde el principio? Si ellos sabían que él era un ciego y que necesitaba de Jesús, ¿por qué nadie fue a tomar a ese ciego y levantarlo donde estaba y haberlo llevado a Jesús? Simplemente se dedicaron a reprenderlo. Nunca esperaron que el Señor le iba a prestar atención y lo iba a mandar a llamar. Aquí tenemos una clara evidencia de que no es muy sabio dejarse condicionar por las opiniones de la gente, ya que éstas cambian constantemente sin demasiada lógica. Le dice el versículo 50. Él entonces, cuando llegan a decirle, ten confianza, levántate, te llama, el ciego lo que hace es, levantándose, arrojó su capa. Uno diría, pues no tiene ningún sentido, no es nada importante que haya arrojado su capa. Un mendigo en el camino, en la calle, lo único que tiene, que le cobija, que le protege, es su capa. Quiere decir que lo dejó todo lo que era de él, todo lo que tenía de valor, lo dejó, lo arrojó. Esto contrasta con lo que hizo el joven rico, que el Señor le dijo que fuera y vendiera todas sus propiedades y que las repartiera a los pobres y que lo siguiera. El joven rico no quiso hacer nada.
Pero mire, el Bartimeo, lo poquito que tenía, lo que más le servía, dice, lo arrojó, se levantó y vino a Jesús. Si era ciego y había una gran multitud, ¿cómo hizo Bartimeo para llegar a Jesús? ¿Será que alguien lo condujo a donde el Señor estaba? ¿O será que el Señor de una forma milagrosa hizo que él, ciego como estaba, llegara al punto donde estaba Jesús? Porque aquí no dice que alguien le hubiera ayudado, que lo hubiera tomado de la mano y lo hubiera llevado frente a Jesús. Pero el hombre determinado y queriendo aprovechar la oportunidad de su vida, se deshizo de la capa, se levantó resueltamente y vino a Jesús. Qué diferente de muchas personas que cuando escuchan el evangelio dicen, ahora soy muy joven, o soy muy grande, o estoy enfermo, no puedo, yo tengo mi religión, yo no puedo ir. Cuando esté a punto de morirme, quizás voy a entregarle mi vida al Señor. Y quién sabe cuándo se va a morir. Hoy mismo se puede morir, hoy le puede dar un derrame, hoy le puede dar un infarto y no va a tener la oportunidad de ir a Jesús. Pero este ciego no esperó. Él se levantó, se despojó de todo y fue a Jesús. Esta actitud demuestra dos cosas. Por un lado, un grado elevado de insensatez, hablando de estos, de personas que dicen, que ponen argumentos, no puedo, soy muy joven, o soy muy viejo, tengo mi religión. Dice que esa actitud demuestra dos cosas. Por un lado, un grado elevado de insensatez, porque quien lo está llamando es el Dios mismo, el creador del universo, el que le da la vida, el que le ha dado la vida, le está llamando. Entonces no llegar a él es un grado elevado de insensatez, puesto que nadie sabe el momento de su muerte. Y por otro, lo que demuestran es que no aman al Señor ni su sacrificio. Si aman a sus imágenes, si aman la idolatría, si aman su trabajo, si aman muchas cosas, aman su familia, pero no aman a Jesús, no aman al Señor, porque de otro modo no dejarían pasar ni un instante antes de entregarle su vida a Jesús. Pero el ciego Bartimeo no era así. Él nos está dando un ejemplo de cómo debe venirse a Jesús. Fue en la ciudad de Jericó que Jesús alabó a Zaqueo. Mire, en esa misma ciudad, el Señor Jesús alabó a Zaqueo, porque a raíz de su encuentro con él, cuando Zaqueo va en busca de Jesús y que se sube a un árbol para poderle ver, y luego que el Señor lo ve y le dice que baje porque va a morar en su casa, estando en la casa de Zaqueo y estando ahí Jesús, Zaqueo decidió dar la mitad de sus bienes, no todos sus bienes, solo decidió dar la mitad de sus bienes. Y el Señor no le estaba pidiendo ni la cuarta parte, ni la quinta parte, ni la mitad, ni le estaba pidiendo todos sus bienes. Pero dice que Zaqueo voluntariamente decidió dar la mitad de sus bienes y dársela a los pobres, que también contrasta con el joven rico, que no quiso deshacerse de ninguna parte de su riqueza, mientras que Zaqueo decidió de repartir la mitad de sus bienes, lo que contrasta con la actitud de ese joven rico. Te dice el 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Mire, qué interesante. Claro que el Señor en su omnisciencia sabía lo que necesitaba el ciego, pero podría ser que el ciego le dijera, quiero que me des una limosna, o quiero que me des la capa que tú llevas, la túnica que llevas, o quiero que me des un pan, o quiero que me des un vaso de agua. El Señor sabía lo que él quería, pero le da la oportunidad a él de que exprese con sus palabras, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pediría usted, hermano, hermana? ¿Qué pediría usted si el Señor le dijera, ¿qué quieres que te haga? Ah, hermano, yo estoy enfermo, o soy muy pobre y necesito un poco de recursos, no tengo casa, la tormenta me destruyó todo y necesito
que me repongan todo eso. ¿Qué queremos? La pregunta puede resultar un poco extraña. ¿Qué quieres que te haga? Si Jesús tenía poder para sanarle y aquel hombre lo necesitaba tanto, ¿por qué hacerle esa pregunta? Y el ciego dijo, aquí está la lección que nos da el ciego, otra lección. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Pero era mendigo, no tenía nada. Pero ¿qué era más importante, una limosna o recobrar la vista? Pero fíjense lo que dice, maestro, que recobre la vista. Quiere decir que él no nació ciego. Él en algún momento de su vida perdió la vista. Y entonces él sabía lo que era el valor de tener la vista. Y él llegó a apreciar la vista cuando la pierde. Y muchas veces nosotros no valoramos lo que el Señor nos ha dado y lo que tenemos, sino hasta cuando lo perdemos. Pero miren la misericordia del Señor. Él le dice, maestro, que recobre la vista. Jesús se encuentra con el ciego que estaba mendigando. Así que lo más probable es que él quisiera algún tipo de ayuda económica. Pero los intereses de Bartimeo no eran los de los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo querían uno a la derecha y el otro a la izquierda. Él quería recobrar la vista. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Él quería recobrar la vista para seguir a Jesús. Esto lo vemos claro cuando más adelante, una vez que fue sanado y el Señor le dijo que se fuera, él decidió acompañarle en el camino hacia Jerusalén sin separarse de él. Mire qué transformación tuvo Bartimeo. Él no fue a su casa a decirles, miren, ya veo, ya fui sanado. Él no se fue a buscar un trabajo, no fue a ningún otro lugar, ni siquiera fue al templo. Se fue detrás de Jesús, lo acompañó hasta Jerusalén. No debemos olvidar que siempre hay personas creyentes e incrédulos que se acercan o sirven a Dios solo porque están interesadas en solucionar algún problema concreto que les atormenta en la vida, pero no porque tengan interés sincero en Jesús. Eso es cierto. Mucha gente en las iglesias, hoy está en las iglesias no porque sinceramente amen al Señor, sino porque tienen algunos intereses personales. Entonces, ante la respuesta de Bartimeo, el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No le dice que recobre la vista. El Señor no pone sus manos en la vista de Bartimeo. El Señor no puso lodo en sus ojos. El Señor no lo mandó al estanque de Siloé. El Señor no escupió en sus ojos. Solo le dijo, vete, tu fe te ha salvado. O sea, antes de darle la vista, lo que le da es la salvación. Porque entre la vista y la salvación, lo más importante es ser salvo. Entonces, vete, tu fe te ha salvado. Bartimeo había comenzado pidiendo misericordia, pero luego cuando estuvo ante el Señor, concretó de qué manera esperaba esa misericordia. Maestro, que recobre la vista. Este es un buen ejemplo del que pide con fe, no dudando nada, según dice Santiago 1:6. Notemos que la curación se produjo por la soberanía y voluntad de Dios. O sea, el ciego nunca pidió, bueno, al principio nunca pidió recobrar la vista, pero el Señor le da la sanidad soberanamente y de acuerdo a su voluntad, pero también en respuesta a la fe de Bartimeo, por su reconocimiento de Jesús como Mesías y por su petición al Señor. Mire, el Señor respaldó la petición de este hombre ciego. Y luego dice, y enseguida de que él ha sido salvado, enseguida recobró la vista. Aquí está el milagro, mire, el segundo milagro. Enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo? Y seguía a Jesús en el camino. Pues si no tenía comida, no tenía dinero, quizás no tenía casa, ¿por qué va detrás de Jesús?
Aquí tenemos un claro ejemplo de una persona sincera que amaba a Jesús y se fue detrás de él y seguía a Jesús en el camino. El Señor le había dicho, vete, vete, tu fe te ha salvado. Él no se fue, él lo siguió. Él pudo haberse ido, pero no, el Señor me dijo que me fuera, me voy. No, él siguió a Jesús. Bartimeo se sentía profundamente agradecido. No era ese tipo de personas que una vez que reciben de Dios lo que desean, ya no se acuerdan más de él. De ninguna manera iba a dejar a su bendito benefactor. Así que se unió a él en el camino que le llevaba a Jerusalén. Bartimeo había recibido la vista y con ello había ganado su independencia. Nunca más tendría que volver a mendigar. Era libre de su enfermedad. Recuperó también su dignidad social e incluso podía ir a Jerusalén a participar de la Pascua como un judío más. Sin duda, para él esta Pascua tuvo que ser muy especial, porque bien podía decir que había sido liberado o librado de la esclavitud en la que se había encontrado debido a su estado de ceguera. Más o menos así haber sido esa escena en ese momento. El ciego Bartimeo y el Señor, compasivo, misericordioso, le dio la salvación de su alma, pero le devolvió la vista. Muy bien, hermanos, estamos 8:02, me pasé 2 minutos, así es que si hay preguntas del tema, usted puede encender su micrófono y participa.